Hola, yo soy la licenciada Mariana Vegas y como parte de la segunda evaluación del curso Fermentaciones Industriales, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el proceso de producción del tequila. El tequila es una bebida alcohólica mexicana de origen ancestral, elaborada a partir de una variedad muy específica de agave que crece en la región de Jalisco, México. Y todo lo que es el proceso de elaboración del tequila es una práctica que está muy arraigada a la cultura mexicana. En cuanto a sus orígenes, el tequila se remonta al siglo XVI y son muchas las leyendas y las historias que tratan de explicar cómo fue que comenzó a fabricarse esta bebida. Una de las leyendas más famosas relata que una noche hubo una tormenta eléctrica en la que un rayo impactó con un sembradío de agaves, generando un incendio. Este incendio cocinó todas las piñas de agave que estaban en el sembradío y de ellas emergió una miel dulce que llamó la atención de los nativos. Posteriormente descubrieron que esta miel, al ser fermentada, producía una bebida de sabor muy fuerte que generaba efectos de relajación o de euforia en quienes la consumían. Hoy en día sabemos que estos efectos son producto del alcohol, sin embargo en aquel entonces era un efecto que le atribuían más a un ente divino, a los dioses en los que creían en aquel entonces. En cuanto a las técnicas y a los equipos utilizados para la elaboración del tequila, en un principio eran muy rudimentarios, sin embargo con el tiempo se fueron puliendo hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. En la actualidad el tequila cuenta con una denominación de origen, por lo tanto su proceso de elaboración se rige por una serie de normas, entre las cuales la principal o la más importante es que el tequila, para poder llamarse tequila, tiene que estar elaborado a partir del agave Tequilana Weber variedad azul. Tiene que ser específicamente esa especie de agave. Y tiene que haber sido cultivada dentro de la zona de denominación de origen, que está conformada por el estado de Jalisco y parte de los estados Nayarit, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato, ya que esta zona cuenta con las características climáticas y ambientales necesarias para que el cultivo de agave se dé de la manera más óptima. Ok, a continuación tenemos un esquema muy simplificado de lo que es el proceso de elaboración del tequila. Para comenzar, iniciamos con la plantación y cultivo de la materia prima, que en este caso, como mencionábamos anteriormente, es el agave Tequilana Weber variedad azul, también conocido como agave azul, cultivado dentro de la zona de denominación de origen. Cuando este alcanza su punto máximo de madurez, es trasladado a las tequilerías, donde el primer paso es cocinar las piñas de agave. Este proceso se realiza para hidrolizar todos esos carbohidratos complejos que están en las piñas de agave y convertirlos en carbohidratos simples que son fácilmente fermentables por las levaduras. Cuando las piñas ya están cocinadas, pasan a unos molinos donde se les extrae todo el jugo rico en carbohidratos. Este jugo se conoce como mosto y a este mosto se le adicionan levaduras y otros elementos que favorecen la fermentación. Y entonces el mosto pasa a la etapa de fermentación. Aquí los carbohidratos son transformados por las levaduras a alcohol, y una vez terminado este proceso, ese mosto rico en alcohol es trasladado hacia los alambiques de cobre o a las columnas de destilación, donde todo ese alcohol es destilado para la obtención del tequila. Este tequila puede envasarse así directamente para producir tequila blanco o tequila silver, como también se le conoce, y también puede pasar a barricas donde se lleva a cabo el proceso de maduración. Dependiendo del tequila que se quiera realizar, si es reposado, añejo o extrañejo, pues pasará más tiempo dentro de estas barricas. Y una vez pasado este tiempo, el tequila es filtrado y envasado y está listo para su distribución. Como mencionaba anteriormente, la materia prima para la elaboración del tequila es el agave Tequilana Weber variedad azul, cultivada dentro de la zona de denominación de origen. El agave es una planta grande, mide aproximadamente 2 metros y está formada por hojas largas y fibrosas de forma lanceolada y color azul, y la parte aprovechable para la elaboración del tequila son las piñas o cabezas que crecen bajo tierra. El ciclo biológico del agave dura aproximadamente 7 años y su cosecha se realiza justo antes de la floración, ya que en esta etapa
la piña de agave ha alcanzado la acumulación máxima de carbohidratos y está óptima para ser cosechada. La cosecha se lleva a cabo por los jimadores. Los jimadores son campesinos que reciben este nombre debido a que la herramienta que utilizan para cosechar la piña es la jima. La jima es una especie de pala larga, plana y de bordes afilados con los que los jimadores van pelando la piña, le van quitando todas las hojas que crecen alrededor. Y una vez que la piña está completamente pelada, es subida a unos camiones y luego es transportada a las tequilerías, donde inicia el proceso de elaboración del tequila. Cuando las piñas de agave llegan a la tequilería, el primer paso es cocinarlas. Este proceso se realiza porque el principal carbohidrato presente en las piñas de agave es la inulina. La inulina es un carbohidrato complejo formado por cadenas de fructosa, y debido a su complejidad, la inulina no es fácilmente fermentable por las levaduras. De hecho, no es fermentable. Y por lo tanto tiene que ser hidrolizada para poder liberar las moléculas de fructosa, las cuales sí son fácilmente fermentables. El proceso de hidrólisis puede realizarse de manera enzimática o de manera térmica. Se prefiere el método térmico porque, además de hidrolizar la inulina, le aporta ciertas características organolépticas al producto final. El proceso de cocción es un proceso complejo y puede afectar etapas posteriores de fabricación. El principal problema a enfrentar durante esta etapa es la caramelización de los azúcares. Si bien la inulina es el principal carbohidrato presente en las piñas de agave, también están presentes en menor medida otros carbohidratos con diferentes niveles de complejidad. Por lo tanto, los métodos o las condiciones que se emplean para hidrolizar la inulina pueden llegar a ser muy drásticas o muy fuertes para carbohidratos más simples, llegando estos a caramelizarse, y esto es un problema porque el caramelo no se fermenta y esto genera mermas en la producción. En cuanto a los métodos utilizados para la cocción de las piñas, en un principio eran utilizados hornos fabricados con piedra volcánica, los cuales se calentaban con leña. Este horno evolucionó al horno mampostero, el cual ya no utilizaba leña sino vapor de agua para calentar las piñas a una temperatura de 100-110 grados aproximadamente. Con la llegada de nuevas tecnologías, se comenzaron a fabricar autoclaves gigantes para cocinar las piñas. Sin embargo, en un principio este método no tuvo mucha popularidad, sobre todo con los puristas del tequila, porque aseguraban que el tequila que se producía utilizando este método de cocción era inferior a la calidad de los tequilas que se fabricaban con métodos tradicionales. Sin embargo, a medida que se fue fabricando tequila con mejor calidad que incluso era indistinguible de los demás, de los que se fabricaban con métodos tradicionales, pues fue agarrando mayor popularidad y hoy en día es uno de los métodos que más se utiliza, porque además de mejorar los tiempos de cocción, el autoclave permite eliminar bacterias que pueden interferir con el proceso de fermentación y que pueden afectar la calidad del tequila. Una vez que las piñas salen del horno, están listas para pasar a la etapa de molienda. En esta etapa lo que se busca es extraer todos los jugos y azúcares unidos a las fibras de la piña. Para este procedimiento se dispone de varios métodos. Uno de los más tradicionales es la tahona. La tahona consiste en una plataforma con un desnivel donde se van recolectando todos los jugos o mosto, como también se le conoce, y sobre esta plataforma se colocan las piñas ya cocidas, y sobre las piñas se hace rodar una piedra gigante en forma de rueda que va prensando las fibras de la piña y va extrayendo todo el jugo de ellas. Otro método que también se emplea para este proceso son los rodillos de masa, el cual consiste en dos rodillos que van girando y entre ellos se hace pasar las fibras de la piña para extraerles todo el jugo. La finalidad de este proceso es asegurarse de que todos los jugos y todos los carbohidratos fueron extraídos, por lo que las fibras ya prensadas pueden lavarse y volver a prensarse de manera de asegurarse de que todo ha sido extraído.
En la actualidad se dispone de un equipo llamado difusor, el cual consiste en una cinta transportadora con rodillos de masa que extraen el jugo directamente del agar crudo, y este jugo luego es cocido para realizar el proceso de hidrólisis. Una de las ventajas de realizar el proceso de esta manera es, primero, que se evita el riesgo de contaminación con otros microorganismos, porque no hay tanta manipulación de las piñas. Y segundo, que al realizar el proceso de hidrólisis directamente en el jugo, es fácil controlar el nivel de hidrólisis y puede evitarse el proceso de caramelización, que, como mencionado anteriormente, es uno de los principales problemas a enfrentar durante el proceso de cocción. Antes de pasar al proceso de fermentación, es importante establecer el tipo de tequila que se va a elaborar, ya que en base a esto se van a realizar las formulaciones. En líneas generales existen dos variedades de tequila: el tequila 100% puro de agave, el cual se realiza a partir de únicamente mosto extraído del agave, y a este mosto se le adicionan las levaduras y algunos compuestos enriquecedores. La otra variedad es el tequila o tequila mixto, como también se le conoce, el cual por norma tiene que contener por lo menos un 51% de azúcares provenientes del agave. El resto pueden ser provenientes de la caña o del maíz. A este de igual manera se le adicionan las levaduras y los compuestos enriquecedores. De manera natural, el mosto de agave es muy rico en carbohidratos. Sin embargo, carece de los compuestos nitrogenados necesarios para que las levaduras crezcan y lleven a cabo el proceso de fermentación. Por lo tanto, el mosto tiene que ser enriquecido con fosfato de amonio o sulfato de amonio, de manera que se adicione este componente nitrogenado necesario. En cuanto a las levaduras, el género más utilizado es el género Saccharomyces, ya que no solamente lleva a cabo el proceso de fermentación alcohólica, sino que también aporta ciertos componentes aromáticos que son necesarios para la calidad final del tequila. En un principio, el proceso de fermentación se llevaba a cabo de manera espontánea. Hoy en día se cuenta con cultivos de levaduras comerciales que permiten de cierta manera estandarizar la calidad del tequila que se realiza, porque siempre se está utilizando la misma cepa. Estos cultivos comerciales tienen que activarse de manera aeróbica en un cultivo inicial que contiene mosto y alguna fuente de nitrógeno. Una vez activadas, las levaduras son adicionadas a las tinas de fermentación fabricadas con madera o de acero inoxidable. En estas tinas ya se encuentra todo el mosto extraído de las etapas anteriores, y de esta manera inicia el proceso de fermentación. El proceso dura aproximadamente 72 horas, y durante todo este tiempo las tinas son monitoreadas por operarios que se encargan de mantener las condiciones de temperatura, de acidez y la cantidad de alcohol generado. Desde el punto de vista bioquímico, la fermentación inicia con la glucólisis. Las levaduras consumen la fructosa y la convierten en piruvato, y debido a las condiciones anaeróbicas, este piruvato es descarboxilado por la enzima piruvato descarboxilasa y transformado en acetaldehído. Y finalmente este acetaldehído es convertido por la enzima alcohol deshidrogenasa en alcohol etílico. Desde el punto de vista energético, esta reacción es muy exergónica y los productos finales son alcohol etílico, glicerol, algunos ácidos orgánicos, compuestos volátiles y grandes cantidades de dióxido de carbono. De hecho, el dióxido de carbono es tanto que en las tinas de fermentación da la impresión de que estuvieran hirviendo, debido a la efervescencia que provoca el dióxido de carbono desprendiéndose hacia la superficie. El último paso en la elaboración del tequila es la destilación. La destilación es un proceso de separación de mezclas líquidas en la que los compuestos con menor punto de fusión son evaporados, luego condensados, y de esta manera son separados de la mezcla inicial. La destilación del tequila se lleva a cabo en alambiques o en columnas fabricadas de cobre. Se utiliza este material debido a que el cobre, además de ser un excelente conductor de calor, permite también eliminar ciertos compuestos aromáticos que no son muy agradables al olfato y que pueden disminuir la calidad del producto. La destilación del tequila se lleva a cabo en dos fases. La primera, llamada destrozamiento, en la que el mosto es calentado a una temperatura de aproximadamente 90 grados y los alcoholes son evaporados, luego son condensados
y el producto recuperado se denomina ordinario. Este ordinario pasa a una segunda destilación denominada rectificación, en la que el primer producto que se obtiene es un producto que tiene un porcentaje de alcohol entre 75 y 80%. Esta fracción se denomina cabeza y por lo general se descarta debido a que es de sabor muy fuerte y aromas no muy agradables. La destilación continúa y se recupera una fracción que tiene un porcentaje de alcohol entre 15 y 20%. Esta fracción corresponde propiamente al tequila y en este punto la destilación se detiene. El remanente que queda se denomina cola y por lo general se descarta porque no tiene aromas muy agradables y el porcentaje de agua que tiene es muy alto. El tequila que se obtiene en esta etapa puede pasar al área de envasado para ser envasado como tequila blanco o tequila silver, como también se le conoce, o puede pasar al área de maduración, donde es guardado en barricas para ser madurado y obtener las 3 diferentes clases de tequila madurado que se conocen. La primera, que se llama tequila reposado, el cual es aquel que ha pasado por lo menos 2 meses en barrica. Tequila añejo, que es el que tiene por lo menos un año en barrica, y el tequila extra añejo, que tiene que pasar por lo menos 3 años en barrica. Las barricas están fabricadas de roble o de encino y una vez que el proceso de maduración culmina, el tequila es filtrado y luego pasa al área de envasado para luego ser distribuido. En cuanto a los indicadores de calidad, el proceso de evaluación de la calidad del tequila es un proceso complejo en el que intervienen diferentes factores. El aspecto más importante a considerar es el origen del agave utilizado para la elaboración del tequila. El agave azul cultivado dentro de la zona de denominación de origen es el de mejor calidad, por lo tanto, se considera que el tequila 100% de agave tiene una calidad superior al tequila mixto. Otro aspecto importante a considerar son las técnicas de elaboración del tequila, como la de fermentación, la destilación y la maduración, ya que durante este proceso el tequila va adquiriendo ciertas características organolépticas que influyen en su calidad final. Pero más allá de estos aspectos técnicos, la calidad del tequila se evalúa teniendo en cuenta las características sensoriales que genera cuando es degustado. Estas características son el color, el olor y el sabor, y obviamente van a variar dependiendo del tipo de tequila. Por ejemplo, el tequila blanco es un tequila que no ha sido madurado, por lo tanto es incoloro, tiene un olor refrescante y un poco astringente, y su sabor es más afrutado, con ciertas notas dulces, ácidas y amargas. En cuanto a los tequilas madurados, con la maduración van adquiriendo ciertas características. Los tequilas con menos tiempo de maduración son de un color amarillo claro, mientras que el tequila extra añejo tiene un color ámbar oscuro. En cuanto al sabor y a los olores, con la maduración van adquiriendo ciertas notas dulces como la vainilla, la miel, maple, melaza y algunas notas afrutadas como la manzana y los higos. También se vuelven más secos con la maduración. Mientras más tiempo de maduración, son más secos el paladar. El proceso de evaluación del tequila es realizado por jueces que son catadores especializados, y ellos lo que hacen es degustar el tequila y dependiendo de las sensaciones que ellos vayan experimentando, van calificando el tequila. En la diapositiva podemos observar algunas marcas reconocidas, algunas de ellas incluso han ganado premios este año, y estas marcas destacan debido a su calidad, a su sabor y a las técnicas que utilizan para elaborar el tequila. En cuanto a las estadísticas de producción y exportación de tequila, según la base de datos del Consejo Regulador del Tequila, en los últimos 30 años la producción anual tuvo un aumento impresionante. Pasó de 1 millón a 651 millones de litros. Actualmente existen más de 2.000 marcas de tequila y se exportan más de 400 millones de litros. Durante el primer semestre de este año 2023 se reportó una producción de 323 millones de litros, una cifra mayor comparándola con los 315 millones de litros que se produjeron durante este mismo periodo, pero el año pasado. En cuanto a las exportaciones, este año, durante el primer semestre,
se ha reportado una exportación de 216 millones de litros, mientras que durante el primer semestre del 2022 se exportaron 205 millones de litros. La mayor parte de estas exportaciones se realizan a Estados Unidos, a España, Francia, Canadá, Alemania, Colombia y Australia. El Consejo Regulador del Tequila todavía no ha emitido una cifra total de producción y exportación de este año, se tiene solamente las del primer semestre. Sin embargo, se espera que la cifra total supere por lo menos en un 10% a las del año pasado. Bueno, hasta aquí mi exposición, espero que les haya gustado.